cambios en las pensiones en México, la pigmentocracia y una mala administración de los recursos de las Afores. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de que ante no saber qué hacer por parte de una mala administración de los recursos con los que se van a pensionar los mexicanos, ante ese faltante inmenso financiero, se les ha ocurrido una estrategia muy brillante. Tal vez tuvo mucho que ver Arturo Herrera, el secretario de Hacienda de México, ya que él ya había sugerido desde meses antes que debía aumentarse la edad de jubilación para poder otorgar pensiones a los mexicanos, ya que había un faltante en las finanzas de las Afores, de quien va a otorgar esas pensiones. Haciendo caso a lo que él manifestó, nuestro actual presidente comentó el 17 de noviembre de 2019 que se van a establecer dos tipos de pensiones, unas para indígenas y otra para mestizos. La de los indígenas iba a continuar normal, no iba a haber cambios, como hasta ahora había venido sucediendo. A los 65 años se les va a otorgar su pensión a los indígenas y que iba a haber un aumento relativamente a lo doble, de 1.250 a 2.500 en números redondos. De esta manera iban a estar mejor que antes, iban a continuar como siempre recibiéndola después de los 65, a partir de los 65 y iba a haber un incremento. Además se comenta que van a estar anexadas con la inflación para que no pierdan valor y poder adquisitivo. Sin lugar a dudas, eso habla de una justicia social y de un manejo adecuado, sobre todo la actualización en base a la inflación, para que personas vulnerables de la tercera edad tengan de alguna manera una tablita de salvación. Ahora bien, ¿por qué se trata de manejar y decir que es pigmentocracia el dividir entre indígenas y mestizos? Pues aquí es únicamente una estrategia para desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es que faltan recursos, que las Afores no han administrado bien el recurso de los mexicanos, que no hay dinero para pagar pensiones. Por eso ya el secretario de Hacienda había sugerido, Arturo Herrera, que se aumentara la edad de jubilación. Eso causó mucho temor en muchas personas. Sin embargo, ya se obtuvo. Se está aumentando a los 68 años para el 90% de los mexicanos que somos mestizos. Y para en números redondos, un 10% de indígenas la recibirán como siempre a los 65 años. Se aumenta para el resto de los mexicanos, se deja igual para los indígenas. Aquí cabe aclarar que nadie va a estar en contra de apoyar a los indígenas mexicanos. De hecho, existe una deuda que no se ha pagado por parte de gobiernos y generaciones enteras. Debe haber un reconocimiento a la naturaleza y a los habitantes originarios de México, culturas ricas y de alta tradición. Pero también hay otra cosa. El ser indígena no es seguir. ¿De qué te sirve acudir a una escuela si no te va a servir para que mejores como persona? El ser indígena no es seguir con algunas costumbres que no puedan ser muy adecuadas. Te tienes que adaptar a la modernidad y a los cambios que te benefician, a lo que te sirve. El estudiar, el aumentar tu ingreso, el ser mejor persona, el progresar, el prosperar, no implica que siga siendo idéntico a como eran los cazadores recolectores de antes, de algunas tribus indígenas o civilizaciones o culturas indígenas de antes de la llegada de los españoles. Recordemos que fueron altamente civilizadas, desarrollaron mucha ciencia mucha ciencia, sobre todo los mayas en la cosmología, los aztecas en otros aspectos de su cultura. Eran culturas muy ricas y tenían ciencia y tecnología propias. También la medicina que manejaban era completamente revolucionaria y avanzada en su momento. Incluso en Tenochtitlan se hacían trepanaciones que no se hacían en Europa en el momento de la llegada de los españoles. Pero eso no quiere decir que los habitantes actuales se parecen a los
originarios cuando llegaron los españoles. Recordemos que por tradición en la Gran Tenochtitlan se bañaban hasta 3 veces el mismo día. El Gran Tlatoani era muy limpio, se bañaba todo el tiempo y así lo hacían todos los habitantes. De hecho, lo que más sorprendió a los españoles era la extremada limpieza de esa enorme ciudad llamada Tenochtitlan, lo cual quiere decir que hay que conservar lo bueno y adaptarse a los cambios de la modernidad. No se puede seguir viviendo en cuevas cuando ya fuiste a la universidad. Es una exageración, nada más es un comentario para hacer hincapié en que hay cosas que deben cambiar y debemos observar el mundo a como es ahora y tomar lo bueno para en beneficio de esas culturas ancestrales y que son una tradición en México. Respecto a la pigmentocracia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice muy claramente, la que fue promulgada por Venustiano Carranza, que fue el jefe del ejército constitucionalista. Si él no hubiera querido, no hubiera habido constitución. Él lo hizo porque él quiso dejar un legado a México. Así como hizo los talleres de construcción mexicanos, TNCA, él se puso a fabricar aviones, tanques y algunos otros artilugios. Venustiano Carranza, ningún otro lo volvió a hacer. Solamente él en ese momento. Ya pasaron muchos años hasta que se desarrollaron la cohetería mexicana, la Agencia Espacial Mexicana, pero fue muchos años después. Aquí tenemos que la Constitución de 1917 que dejó Venustiano Carranza nos dice que en su artículo primero dice muy claramente que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de garantías que otorga la Constitución, las cuales no se pueden restringir ni suspender, sino en los casos y con las condiciones que en ella misma se establecen. Pero aquí lo importante es el texto que viene adicionado y reformado en el Diario Oficial de fecha 10 de junio de 2011, que dice que todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esa Constitución. Y la del 2006, ojo, la del 4 de diciembre de 2006, les estoy hablando del artículo primero de nuestra Constitución. El 4 de diciembre de 2006 hubo una reforma. Esta reforma dice: en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución y está prohibida toda discriminación, ojo, toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Aquí entramos en una contradicción completa y total contra algunos políticos actuales en México, desde alcaldes, gobernadores y el ejecutivo. ¿Por qué? Porque no puedes discriminar llamando a unos fifís y a otros chairos. Ni unos ni otros están bien. No debe haber discriminación motivada desde las autoridades. Tampoco puede hacerse una diferencia al estilo de pigmentocracia, porque está realmente, no se debe de hacer, lo indica el artículo primero de la Constitución. No puede haber pigmentocracia en México. Todos debemos, tanto el hombre como la mujer, somos iguales ante la ley. La Constitución no separa entre mestizos o indígenas. Así que es anticonstitucional elevar la edad a 68 años para los mestizos y dejarla como estaba a 65 para los indígenas. Esto no quiere decir que se deba de apoyar a los indígenas y que sean una parte valiosa de la población mexicana. Se les debe dar un reconocimiento, pero también no excederse en los modos y en las formas porque se prestan para malos entendidos. Debe de corregirse porque en la práctica no va a funcionar. Cualquier persona que promueva un amparo lo va a ganar contra que la edad de jubilación sea para unos a los 68 y otros a los 65. Les voy a hacer un paréntesis y les voy a comentar de dónde viene el término de pigmentocracia. Se dice que es obra del fisiólogo chileno Alejandro Lipschutz para explicar cómo había una diferenciación, una estratificación. Imaginen una escalera. En cada escalón había un estamento, una parte de la sociedad cuando era la colonia española. Cuando existía el Imperio Español, que había los virreinatos, el virreinato de la Nueva España, etcétera. Había
5 virreinatos. En esa época los españoles diferenciaban a la sociedad, incluso había unas tablas donde había la diferencia, los derechos y las obligaciones de cada uno de los elementos de la sociedad de acuerdo a las diferencias de si eran mestizos, indígenas, al color de la piel y a otras características. La jerarquía y la estructura social la estableció de esa manera la corona española. Así que no es un invento del siglo XXI. Eso ocurrió durante los 300 años de la dominación española. Era una orden de la corona del rey de España, así ordenaba que el imperio español se dividiera. Ellos así son, es la naturaleza de los españoles de la época de la colonia. Dividir, diferenciar y estratificar, lo cual no está permitido en México, afortunadamente. La Constitución en el artículo 1 lo establece claramente y también en la parte de garantías, que son los primeros artículos de nuestra Constitución, nos establece que hombre y mujer somos iguales ante la ley, que podemos dedicarnos a la profesión, industria o comercio que mejor nos acomode siendo lícitos y otras cuestiones que son básicas y vitales para vivir en armonía en el suelo mexicano, en un país tan bello, tan rico, tan maravilloso, tan rico en cultura, tan extenso, con geografías tan diferentes, porque tenemos desde bosques, cumbres nevadas, desiertos, playas, islas, tenemos todos los climas, incluso tenemos diferentes selvas, tenemos una biodiversidad de las más ricas del planeta. Así que México es único y debe expresarse al mundo con esa naturaleza que indica nuestra Constitución, que aquí no hay divisiones y que no debe haberlas, por el bien de todos los mexicanos y de nuestros hijos, y para dejar y legar un futuro mejor a las generaciones que están por venir. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.